Muy bien, queridos hermanos, nuevamente aquí para seguir con el segundo tema. Ahora sí vamos a continuar con la analogía. Veamos, vámonos a al segundo libro de Samuel 6:2-3. Y dice así: se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, vamos a ver las figuras del Antiguo Testamento y vamos a compararlo con la realidad. Veamos, David se levanta a llevar el arca de Dios a una, dice aquí en el 3, a una ciudad de Judea que está en la loma. Vean, vamos a ver después cuando María se encuentra con el ángel y se va a una ciudad montañosa. Entonces, queridos hermanos, ahí podemos darnos cuenta de cómo Lucas empezó a escribir lo que llamamos nosotros una analogía, que es comparación para que veamos que el arca de Dios es María, la nueva arca en nuestro tiempo. Veamos, dice en San Lucas 1:39, dice: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Vean, queridos hermanos, cuando el ángel le habla a María, le habla de la prima que está embarazada. Entonces María se levanta con prontitud y se va a una ciudad de Judea, igual que David, a una ciudad de Judea, a una región montañosa. Y David se fue a una loma, es lo mismo. Y David la llevó donde un sacerdote llamado Obedeón, y María se fue a la casa del sacerdote Zacarías a visitar a su parienta Isabel. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver en San Lucas 1:43, dice así. Veamos cómo la realidad, vamos a ver lo del 42, cómo la realidad sucede y cómo allá en la figura va a pasar también. Dice: y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Vean, queridos hermanos. Isabel exclamó y dijo que ¿de dónde que la madre de su Señor fuera a su casa? Ella se siente impura, se siente incapaz de merecer que la madre del Señor venga donde ella. Veamos lo que dice David en segunda, vamos a leer las dos, lo que es segunda de Samuel y el libro de Lucas. Y dice así en segunda de Samuel 6:9. Y dice: aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Veamos la similitud que tiene. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor a mi casa? Y David dice lo mismo. ¿De dónde a mí que yo, cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Es la misma expresión. Vamos a ver.
Vamos a seguir en el 11, igual de Macabeos 11, dice: el arca de Yahvé estuvo en casa de Obedeón de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obedeón y a toda su casa. Veamos, en el Antiguo Testamento, cuando David tuvo miedo de llevar el arca a su casa, la mandó a la casa de este sacerdote en la ciudad de Judea, en una región montañosa, y la casa de este sacerdote, toda su casa fue bendecida. Y allí se estuvo el arca por 3 meses. Vamos a ver ahora lo que sucede en Lucas. Veamos, queridos hermanos, cómo Lucas nos muestra que es el arca de la alianza, es María. Porque hay personas que lo niegan rotundamente y dicen que no. Veamos. San Lucas 1:26 dice: María permaneció con ella unos 3 meses y volvió a su casa. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Veamos, queridos hermanos, el arca estuvo en la casa de Obedeón por 3 meses y la casa, toda su casa fue bendecida. Cuando María llegó a la casa de Zacarías y saludó a la prima Isabel, sucedió que María fue bendecida porque recibió el Espíritu Santo, y también el hijo que llevaba en su vientre recibió el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, dice en 2 de Macabeos 2, veamos, queridos hermanos, vamos a continuar con Samuel. Porque aquí, bueno, vamos a ver a la 2 de Macabeos 7, cuando Dios dice que va a reunir. 2 de Macabeos 7, para que vean que todo está. 2 de Macabeos 2:7 dice: en cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Esa era la promesa, queridos hermanos, que Dios, cuando apareciera la nube, era porque Dios volvería a reunir a su pueblo. Vamos a seguir con Samuel. Dice 2 de Samuel, siempre en el capítulo 6, versículo 14, dice así: David danzaba y gritaba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y gritando ante Yahvé y le despreció en su corazón. Veamos, queridos hermanos, cuando nosotros le damos alabanza a nuestra madre, que es la Virgen María, hay muchos que hacen el papel de Mical, que nos critican y sienten repudio en su corazón porque ellos dicen: ¿para qué le dan alabanza a María si se la pueden dar directamente a Dios? ¿Para qué llevar intermediarios cuando podemos ir directamente con Dios? Y nos repudian. Pero, querido hermano, te quiero decir que no vaya siendo que te suceda lo que le sucedió a Mical, y esto con una figura, porque David danzaba ante el arca de Dios. Veamos, queridos hermanos, porque después alguien más va a danzar y va a brincar cuando la nueva arca llegue a su casa. Y dice así,
Veámoslo en el 21, puedes leerlo todo para que entiendas. Segunda de Samuel 6, 14, puedes seguirlo todo, pero vamos a ver aquí en el 21, dice, respondiendo David a Mical en presencia de Yahvé, danzó yo. Vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel. El pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé, y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos ya hasta el día de su muerte. Dios la castigó, queridos hermanos, que no le dio hijos por haber sentido ese desprecio en su corazón, porque no entendió que David danzaba ante Dios y no ante las mujeres. Nosotros, queridos hermanos, cuando le damos alabanza a María, no le damos alabanza a María porque María sea diosa. Le damos danza a María porque la Biblia no me lo prohíbe. Incluso me lo manda, porque el primero que le dio alabanza a María fue el mismo Dios cuando mandó el ángel a saludarla, porque el saludo que le dio el ángel a María no venía del ángel, venía de Dios. Él solo era un mensajero. Veamos, queridos hermanos, y acuérdense lo que acabamos de leer en segunda de Samuel 14 en adelante, cuando David remolineaba, brincaba y danzaba delante de Dios. Veamos lo que sucede en el mismo libro de San Lucas 1:40. Veamos, dice así, porque alguien más danzó. Dice así, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Queridos hermanos, esto es lo que le llamamos una analogía. Es donde Dios, queridos hermanos, nos está enseñando que nosotros solamente tenemos que ser obedientes y no oponernos a la palabra de Dios, porque Él tiene un plan y Él nos lo va revelando, pero nosotros no tenemos ni idea del misterio de Dios hasta que Él nos lo revela. Así como David danzaba ante el arca de Dios, el niño dentro del vientre de Isabel dio brincos. Eso significa, él danzó también. Queridos hermanos, es por eso que nosotros veamos lo que dice en Josué 6:13. Josué 6:13 dice, 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando al son de trompetas. Pasemos al 16, para no leerlo todo, dice, la 7ª vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo, lanzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta.
Cuando el pueblo de Israel entró para poseer la tierra, entonces había un muro que estorbaba para que el pueblo pudiera pasar y poseer la tierra prometida. Entonces, aquí, queridos hermanos, Josué 6:13 en adelante nos está diciendo que los sacerdotes, 7 sacerdotes que llevaban cada uno una trompeta, ellos le dieron 7 vueltas a la ciudad con el arca. Y el 7º día que dieron la vuelta, entonces gritaron. Al gritar cayeron los muros de Jericó. Y entonces Dios les entregó la ciudad. Así también sucede con el 7º ángel en el Apocalipsis. Esto, queridos hermanos, es una analogía que todo tiene que ver en el Antiguo Testamento, pero si no lo entiendes de esa manera, vas a andar todo el tiempo entendiendo lo que tú ni idea tienes. Veamos lo que dice en Apocalipsis 1:15. Dice: tocó el 7º ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Lo mismo que dijo Josué, ahora Dios nos ha entregado la ciudad. Ahora dice que cuando el 7º ángel sonó la trompeta, ahora Dios va a reinar. Veamos, queridos hermanos, la analogía. Veamos en el 19, Apocalipsis 11:19, y vamos a continuar con el 11. Cuando este libro se escribió, queridos hermanos, no habían puntos, comas, no habían capítulos, no habían versículos, era un solo libro. Esto después, con el tiempo, se le fue poniendo para poder identificar cosas y podernos ir más rápido a encontrar algo, pero es un solo libro, el escrito va continuo. Así que vamos a seguir con el 12. Vamos a ver en Apocalipsis 11:19, dice así: y se abrió el santuario de Dios en los cielos, y apareció el arca de su alianza en el santuario. Veamos, queridos hermanos, aquí vamos a entrar y quiero que pongas mucha atención, porque el arca del Antiguo Testamento la guardaron en una cueva y la aterraron para que nadie la encontrara. Después, Lucas nos está enseñando que hay una nueva arca, que es la arca de la nueva alianza, de la que tenemos nosotros ese pacto. Entonces, ahora nos va a hablar de esa nueva arca y cómo con el sonido de trompeta se abre el santuario y todo lo que sucede. Vamos a verlo, vamos a llevarlo detenidamente, poniéndole mucha atención para que vayamos comparando cómo esa mujer es tan importante que no debemos despreciarla, antes bien debemos de apegarnos a esa mujer, porque esa mujer nos conduce hacia el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Veamos, dice, repitiendo el 19, dice: y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Vamos a continuar con el 12. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Vamos a irlo explicando poco a poco. Esta mujer, queridos hermanos, es exaltada a llegar a ser reina del cielo. Por eso nosotros también tenemos, en el rosario decimos arca de la alianza, reina del cielo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da permiso
para darnos cuenta que la humillación de María al someterse a Dios y reconocer que Él es el Todopoderoso y que ella es una criatura y se hace esclava completamente de Dios, Dios la exalta por su humildad y la pone como reina, como madre de la iglesia. Es por eso, queridos hermanos, que yo te digo que estar fuera de la iglesia se te puede convertir en un problema, porque la doctrina es muy diferente. Puede ser que tú, por ignorancia, empieces a cometer muchos errores que te pueden causar mucho problema cuando te encuentres con tu Señor en el cielo. Aunque tú pienses que estás haciendo lo correcto, pueda que esa equivocación te lleve más tiempo en el purgatorio, algo que tú piensas que no existe. Veamos, queridos hermanos, aquí dice que ella es reina porque tiene una corona. Las reinas tienen corona. Está sobre la luna, quiere decir que está en el cielo. Entonces, queridos hermanos, nosotros en nuestra doctrina nos enseñan que María fue asunta al cielo, fue llevada al cielo, pero ella, queridos hermanos, está a la diestra de su Hijo Jesús. Es por eso que cuando Santiago y Juan le pidieron estar uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús les dijo que esos lugares están apartados, que esos lugares Él no se los puede dar porque ya están para los que fueron apartados. Veamos, queridos hermanos, vamos a continuar con el 3 y dice así: apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Vamos a parar ahí en el 4. Queridos hermanos, ahora vamos a hacer recuerdo de cuando empezamos en el Génesis 3:15, cuando Dios hizo enemistad entre la serpiente y la mujer. Aquella mujer y aquella serpiente, ahora, esta serpiente ya ha tomado poder, ya es fuerte, ya no es considerada una serpiente, sino un dragón de 7 cabezas. Entonces, queridos hermanos, esto nos refiere al poder que el enemigo tiene sobre la tierra, sobre el mundo. Él quiso devorar al hijo de la mujer en cuanto éste naciera. Pero dice la palabra de Dios que fue llevado al trono de Dios y no le pudo hacer nada. El dragón, cuando fue expulsado del cielo, se trajo la tercera parte de las estrellas. Quiere decir que si habían 4 partes de ángeles, queridos hermanos, él se trajo 3 partes. O sea que él se trajo lo más, porque el diablo es seductor y te pervierte la mente e incluso te hace creer cosas que van en contra de Dios, pero te las hace creer como que estás de parte de Dios. Y tienes que tener mucho cuidado en eso. Entonces veamos, en el 5 dice: la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se estableció una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron.
y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Vean, queridos hermanos, aquí está la enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces nosotros tenemos que tomar un partido, o tomamos el partido de la mujer, que está de parte de Dios, o del dragón, que está de parte del enemigo, y los ángeles que lo siguen. El que ataca a la mujer es el enemigo, el que la defiende está de parte de Dios. Entonces, tú tienes que tomar una decisión a quién quieres defender, al enemigo o a la mujer que está de parte de Dios. Eso es tu decisión. Veamos, en el 10 dice: oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Aquí, queridos hermanos, podemos darnos cuenta, cuando cayeron los muros, lo mismo sucede, que el pueblo pasó a poseer la tierra prometida. Ahora, cuando Satanás es derrotado, Dios va a reinar. Veamos en el 11, dice: ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Veamos, queridos hermanos. María es grande porque ella se sometió a Dios. Ella es completamente esclava. Reconoció que Dios es el Todopoderoso y se sometió a Él. Veamos en el 12, dice: por eso, regocijaos cielos y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Veamos, queridos hermanos, hasta el día de hoy, Satanás persigue a la mujer, queriéndola ensuciar. Entonces nosotros tenemos que ser hábiles, como dijo San Pablo, hábiles como una serpiente y mansos como una paloma, hábiles para darnos cuenta de qué lado estamos y mansos para dejarnos guiar por la palabra de Dios, por personas que saben explicártela. Veamos en el 14, dice así: pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Veamos, queridos hermanos. El dragón persiguió a la mujer, pero a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande para volar al lugar que tiene preparado. Esto, queridos hermanos, nos da la enseñanza, porque el Apocalipsis es también figurativo. Nos enseñan figuras, signos para que entendamos. La mujer por ella misma no podía volar al lugar que estaba preparado para ella, pero Dios le da las alas del águila grande. El águila grande se dice que es el único ave que vuela lo más alto, porque por eso tiene las alas grandes. Por eso María decimos que fue asunta, fue llevada al cielo, y es por eso que aparece en el cielo como una reina. Veamos en el 15, dice: entonces el dragón vomitó de sus faces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. El enemigo está enfurecido contra la mujer y no quiere que nadie le dé alabanza, sino que la detesta, le quiere ensuciar, le vomita cada
suciedad para arrastrar a la mujer. Pero veamos, queridos hermanos, en el 16 dice: pero la tierra vino en su auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las faces del dragón. Queridos hermanos, Dios hace que a esa mujer el enemigo nunca la pueda ensuciar, nunca la pueda tocar. Por eso nosotros decimos que María es inmaculada, inmácula. Es lo más puro, es la esencia de la pureza, que no pudo ser contaminado ni con una pringa de pecado. Ella fue concebida inmaculada porque Dios se iba a encarnar en ella, y Dios después, Jesús nos iba a dar a comer ese cuerpo, esa carne y esa sangre que no puede llevar pecado, porque es para rescatarnos a nosotros del pecado. Veamos entonces en el 17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Veamos, queridos hermanos. Nosotros como iglesia nos consideramos hijos de María. Entonces el enemigo, cuando ataca a la mujer y no la puede ensuciar porque Dios la protege, entonces nos va a atacar a nosotros, los hijos de la mujer. Pero lo que él no sabe es que los hijos de la mujer, queridos hermanos, somos los que guardamos el testimonio de Dios y tenemos el poder para aplastarle la cabeza al enemigo, porque no solo la mujer ni solo Jesucristo tiene ese poder, porque ese poder nos lo da Dios para aplastarle la cabeza. Y le aplastamos la cabeza cuando nosotros no nos sometemos a lo que Él nos propone, a sus seducciones. Nosotros en ese momento le estamos aplastando la cabeza porque le somos obedientes a Dios. Por eso los hijos de la mujer son los que guardan los mandamientos, los que no se someten al mundo, a lo que el enemigo propone. Porque si nosotros caemos en la proposición de lo que propone el enemigo por medio del mundo, entonces nosotros somos arrastrados. Pero nosotros tenemos que vivir, queridos hermanos, respetando y obedeciendo los mandamientos, no al enemigo. Veamos, dice: los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, esos son los hijos de la mujer. Por eso nosotros, queridos hermanos, nos consideramos hijos de María, hijos de la mujer, porque nos consideramos. Veamos otro título que le da Zacarías 9:9. Dice Zacarías 9:9, dice así: exulta sin frenos, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo, él y victorioso, humilde, y montando en un asno, en un pollino, cría de asna. Aquí, queridos hermanos, nosotros, en otra traducción dice, viene montando en un burrito, hijo de una burra, que es el rey humilde. Entonces, esta exclamación es para la ciudad de Sión. Y esto, queridos hermanos, también se le da a María como hija de Sión, la que hablan los profetas. Veamos en Sofonías 3:14. Sofonías 3:14 también le da otro título y dice en Sofonías, vamos a ver si lo encuentro, porque ya se me perdió. Sofonías 3:14 dice así. Dice: lanza de grito de gozo, hija de Sión, lanza clamores Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Dice: ha retirado Yahvé la sentencia contra ti, ha alejado a tus enemigos,
Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti. No temerás ya ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, no desmayes tus manos. Dice, no desmayes tus manos. Queridos hermanos, aquí es donde también podemos comparar Segunda de Macabeos y también lo que dice el libro de Lucas, cuando él los reúne. Esto es cuando Dios ya ha perdonado a su pueblo. Veamos otro himno que le hace a María. Este está en los Salmos. Queridos hermanos, en el Salmo 45, aquí se le da un himno para un rey, pero también para una reina. Vamos a ver lo que se le dice. La primera parte del 1 al 9 es para el rey. La segunda parte del 10 al 18 es para la reina. Y vamos a darnos cuenta de cómo cuando esto sucede, ya está profetizado hasta en los Salmos, y cuando María exclama en Magnífica, que dice que todos los pueblos la llamarán bienaventurada. Y también aquí nos dice que los ricos van a ir donde ella a pedirle favores. Queridos hermanos, esa es la intercesión de María. Dice así en Salmo 45:10, dice: hija de reyes hay entre tus preferidas, a tu diestra una reina, con el oro de Ofir. Escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey se prenderá de tu belleza. Él es tu Señor. Póstrate ante él. Vean, queridos hermanos. Hay muchos que dicen que María no se le debe dar alabanza porque ella misma se considera esclava de Dios. Pero ellos no se dan cuenta que a María se le exalta porque ella es el modelo de esclavitud para nosotros. El Salmo le dice que ella se postre ante su Señor y Él la va a hacer grande. Dice, pongan atención, y dice así, en el 11, escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu Señor. Póstrate ante él. La hija de Tiro con presentes y los más ricos pueblos recreerán tu semblante. Toda espléndida, la hija del rey va entrando con vestidos en oro recamados. Vean, queridos hermanos, ahí dice que las hijas de Tiro y los más poderosos, los más ricos, van a ir donde ella, van a recrear su semblante, van a pedir su favor, van a exaltarla y reconocer que ella puede hacerles un favor. Eso, queridos hermanos, nos ayuda a nosotros a pedir la intercesión de María. Si María no puede conseguir algo por nosotros, queridos hermanos, nosotros no lo vamos a poder conseguir. Porque nosotros todavía estamos en pecado y ella nunca cometió pecado y además está en la presencia de Dios. Y lo que ella le pida a su hijo se lo concede. Lo pudimos ver en San Juan 2:4, en la boda de Caná. Porque también en la Primera de Reyes, cuando la reina va donde el rey Salomón, él no le concede, pero porque este rey no es un rey perfecto, como es nuestro Señor Jesucristo. Veamos en el 14. Toda espléndida, la hija del rey va adentro, con vestidos de oro recamados, con sus brocados, es llevada ante el rey.
vírgenes tras ellas, compañeras suyas, donde él son introducidas. Entre alborozo y regocijo avanzan al entrar en el palacio real. En lugar de tus padres tendrás hijos, príncipes los harás sobre toda la tierra. El Apocalipsis dice que los hijos de las mujeres, queridos hermanos, son los que guardan el testimonio de Dios. Y aquí dice que los hijos de la mujer en todas partes, en toda la tierra, serán príncipes. Veamos lo que exclamó María y dijo: desde hoy en adelante todos me dirán bienaventurada. Dios lo dice en este salmo. Veamos en el 18, dice, logré yo hacer tu nombre memorable por todas las generaciones, y todos los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Ven, queridos hermanos, porque Dios quiere es que nosotros tenemos que alabar a María por todas las generaciones y todos los siglos, porque a Él le dio la gana de que fuera así. Por eso María dice, porque grande, el poderoso, ha hecho grandes cosas en mí. Por eso todos me llamarán bienaventurada de generación en generación. Vemos la analogía, queridos hermanos, de cómo se va acomodando. Y veamos en Filipenses 2:8 cómo es que Dios nos manda a someternos, y de esa manera Él nos va a exaltar. Por eso es que María, Dios la exalta, porque ella se humilló. Dice así en Filipenses 2:8 al 11, dice, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Hasta Cristo, queridos hermanos, Él se sometió, se humilló, agarró forma de criatura, abandonando ser Dios, se humilló para que Dios lo exaltara sobre todo. Por eso su nombre es exaltado en los cielos, en la tierra y en los abismos. Toda rodilla se va a doblar, porque Él fue humilde, se humilló hasta llegar a la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, queridos hermanos, para creernos superiores? El enemigo, querido hermano, él quiere que nosotros le obedezcamos y seamos exaltados a la medida que Él nos puede exaltar. Veámoslo en Efesios 2:1 en adelante, para que veamos de cómo el enemigo quiere que nosotros nos sometamos. Él nos puede engañar haciéndonos creer que nosotros somos hijos de Dios, que ya nos convertimos, y nos va a hacer creer cosas que no son. Entonces nosotros tenemos que tener el oído muy listo, tenemos que orar mucho por ciencia y sabiduría para que el enemigo no nos robe lo que Dios nos da. Veamos en Efesios 2:1 en adelante, dice, y a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Veamos, queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que si nos dejamos guiar por este mundo,
hay espíritus rebeldes que nos hacen elevar en el aire y creernos tanto, pero sin embargo, nosotros tenemos que crecer a una altura perfecta, a la altura de Cristo, que entró hasta el reino de los cielos, no en un nivel en medio entre la tierra y el cielo. Veamos en el 3, dice: entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo la apetencia de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó justamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Ven, queridos hermanos, Dios, por su gracia, nos da vida y nos vivifica con Cristo por su gran misericordia, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama aún cuando nosotros seamos unos rebeldes. Veamos lo que pasó en San Marcos 10:35, cuando los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago, le pidieron a Jesús sentarse, uno a la izquierda y otro a la derecha. Esto, queridos hermanos, Dios nos enseña que para poder ser grandes tenemos que humillarnos. Y Cristo es el más grande ejemplo, que llegó hasta la muerte y muerte de cruz, aún siendo Dios. Y nuestra Madre Santísima, que fue la primera que creyó en nuestro Señor Jesucristo. Ella fue la primera cristiana que lo llevó en su vientre. Queridos hermanos, por eso María es un sagrario y nosotros no podemos ensuciar ese sagrario, porque tendríamos problema en el día que nos encontremos con Dios. Veamos en Marcos 10:35, dice: se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Pues, dice, ¿beberéis la copa que yo voy a beber? ¿Os ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: sí podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, sí, la beberéis. También seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús es claro y dice que esos lugares ya están preparados. Veamos, vamos a seguir el 44 para que veamos cómo Jesús manda que el que se crea más grande se haga más pequeño. Dice en el 44, dice, San Marcos 10:44, dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo de que Dios es el que guía nuestras vidas y nosotros solamente tenemos que ser obedientes, no creer que lo sabemos todo. La palabra de Dios, si la sabemos digerir, si pedimos la intercesión del Espíritu Santo, que
que nos dé esa sabiduría, esa ciencia para poder entender ese mensaje que Él nos da por medio de su palabra. Nosotros tenemos que someternos, no ser soberbios, queridos hermanos. Podemos ver de cómo la palabra de Dios nos lleva a que María tiene un lugar especial. Queridos hermanos, cuando el pueblo de Dios peleaba con otros reyes, llevaban el arca de Dios por delante y ellos, si estaban bien con Dios, ellos vencían. En el tiempo que Jesús regrese, el arca es la que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo estamos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a hacer. Dios nos va a compensar, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar nuestra recompensa porque estamos en obediencia con Él. Pero si estamos en desobediencia, cuando aparezca el arca, nosotros, queridos hermanos, no nos va a ir nada bien. Cuando Usa tocó el arca para que no se cayera, Dios lo hirió allí mismo y lo mató. Entonces, el rey David se llenó de miedo y dijo: ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto si fue un accidente? Y tuvo miedo de llevar el arca a su casa. Dijo: si este hombre Dios lo mató por haberla sostenido para que no se cayera el arca, ¿qué me sucederá a mí si la tengo en mi casa? Que soy un hombre impuro. ¿Qué me pasará? No sé si lo leí, queridos hermanos, cuando Usa tocó el arca. Vamos a verlo mejor. No voy a hacer que no lo haya dicho. Está en segunda de Samuel 6:7. Vamos a ver. Segunda de Samuel 6:7. Dice, vamos a leerlo desde el 6. Dice: al llegar a la era de Nicón, extendió Usa la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Usa. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Palabra de Dios. Creo que no lo había leído, queridos hermanos, pero aquí podemos ver que Usa era un sacerdote que iba trasladando el arca para Judea. Pero los bueyes la iban trasladando en bueyes, en como una carroza como sacamos nosotros a un santo o una virgen en procesión. No porque creemos que la virgen es Dios, sino porque es un ejemplo de humildad, de cómo esa persona fue capaz de que por su humildad y su entrega a Dios, sin guardarse nada, nos pudo rescatar Dios de donde estábamos sometidos por causa del pecado. Pues bien, queridos hermanos, allí Dios nos da una enseñanza que no podemos tocar ese sagrario. Y esto fue en una figura. Cuando Dios mató a Usa, tocó una figura, una caja que estaba cubierta de oro. Ahora yo no sé qué le va a pasar a los que ensucian a la nueva arca de la alianza, que es María Santísima, nuestra Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo digo que el Señor Jesucristo es mi Señor, tengo que respetarle a su Madre. E incluso, queridos hermanos, en esta arca tenía un trabajo que hacer, que era untarle sangre para que se hiciera el perdón de los pecados. Cuando Cristo está crucificado, queridos hermanos, está María al pie de la cruz. Cuando el soldado le mete la lanza en el costado a Jesús, Jesús sale de él sangre y agua y cae sobre el arca que está al pie de la cruz, que es María. Ahí estamos redimiendo, Dios está redimiendo a la humanidad. Está
bautizando a los que habían sido muertos en tiempo pasado. Los está rescatando de la mano del enemigo, donde está abriendo el santuario en el cielo para poderlos llevar con él. Y nosotros, queridos hermanos, Jesús nos manda el bautismo, que es el lavamiento de nuestros pecados por medio del agua y del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, es tan importante el bautismo. Nuestra iglesia manda que incluso cualquier laico que sepa hacer una oración y pueda bautizar a una persona o a un niño en cuestión de emergencia, lo pueda hacer, porque nosotros, queridos hermanos, sin el bautismo podemos creer mucho en Dios, pero no somos hijos de Dios, no estamos en la promesa, no entramos en el nuevo pacto, porque la iglesia, queridos hermanos, nace del costado de Cristo, así como de Adán nació Eva del costado de Adán, así también de Eva nacemos todos los seres vivientes. Ahora la iglesia, queridos hermanos, nace del costado de Cristo. De ese costado nace la iglesia, por eso tenemos que ser bautizados como Cristo lo manda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, Dios les bendiga, los acompañe siempre, y si esta enseñanza te es útil para poder tener más un conocimiento de Dios, poderte acercar más a Dios y a su plan de salvación, por favor, querido hermano, suscríbete a mi canal, dale like, y de esa manera yo puedo seguir creciendo también. Puedes poner tu comentario y yo puedo ver ese comentario, estudiarlo, y después puedo hacer un tema o darte una respuesta si es posible. Pues bien, querido hermano, pido siempre oración por este servidor, y yo también estaré orando por cada uno de los que están viendo este tema, querido hermano, para que Dios te dé ciencia y sabiduría, te guíe por el camino del bien, te pueda guiar así a tu salvación. Puedas dejar, querido hermano, de dejarte de seducir de este mundo que aparentemente te ofrece cosas grandes, pero sin embargo estás pequeño, estás humillado. ¿Por qué? Porque te tiene como un esclavo a lo que Él decide. Dios quiere que tú seas verdaderamente libre, y solo eres libre cuando tú le perteneces y te sometes a aquel único Señor que es el que pagó por ti y por mí y nos dio la salvación. Entonces, querido hermano, es tu decisión a quién le haces caso, a quién le obedeces. Querido hermano, Dios dejó a su iglesia para que el evangelio fuera proclamado en todo el mundo. Y la iglesia es donde está todo lo que Dios dejó, el fundamento de la verdad, como dice Primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es la base y el fundamento de la verdad. Por eso, querido hermano, tú que has pensado que en cualquier lugar te salvas, debes de pensar que Jesucristo, Él tiene un cuerpo, Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Si tú declaras diferente credo, diferente fe, diferente esperanza, un diferente bautismo, entonces no estás en el cuerpo. No sos alimentado con el mismo cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, donde Cristo se hace presente toda su alma y su divinidad, y Él nos purifica de todo pecado si nosotros, queridos hermanos, nos mantenemos apegados a sus mandamientos. Por eso, querido hermano, te deseo que estas enseñanzas te ayuden mucho. Dios te bendiga y te acompañe siempre.